Eh, Conocí el valor del silencio y es por eso que hoy sé que no siempre uno debe callarse. Pocos dicen que no, otros dicen no sé. Ellos saben qué hacer, unos no saben bien. Alguien preguntó dónde, otro preguntó cómo. Y yo, si voy yo apruebo, claro que apruebo. Obvio que apruebo, con todo apruebo. Si voy yo apruebo, claro que apruebo. Obvio que apruebo, con todo apruebo. ¿Quién lo sabrás? Hola amigas y amigos, una vez más estamos aquí en este programa Enfoque Constituyente organizado por el Comando Chile Digno por el Apruebo. Estamos muy cerca ya del 25 de octubre, donde vamos a tener la oportunidad de generar un cambio histórico para nuestro país, que sin duda nos va a permitir más adelante poder elegir a las personas, a los ciudadanos que van a generar esta nueva constitución que viene a salvaguardar, ¿cierto?, y a proteger los derechos de cada uno de nosotros. Vamos a eliminar esta constitución que se fue creada en tiempos de dictadura, esta constitución del 80, ¿cierto?, que ha sido tan perjudicial para todos nosotros. Sin duda que esto va a generar un gran cambio muy positivo para nuestro país. En esta oportunidad vamos a abordar otro tema que es el tema laboral. Y para eso se encuentra con nosotros Mauricio Rubio, quien va a entrevistar a un destacado dirigente social, don Hugo Páez. Lo dejamos con esta nota. Hola Hugo, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte, saludar también a toda nuestra gente que nos ve, ¿cierto?, a través de la plataforma, y es importante para nosotros el mundo de las y los trabajadores, el mundo organizado, poder hablar de lo que necesitamos, ¿cierto?, en vísperas ya de la aprobación hacia una nueva constitución para este país. Sí, Hugo, mira, la idea del programa es darle elementos a la gente de por qué nosotros apoyamos la idea de votar a prueba y convención constitucional, y en este caso nuestro enfoque está en poder tocar los elementos de trabajo y de pensión. Son las dos cosas de las que te queremos preguntar. En ese sentido, hasta ahora la derecha, los grupos que están por el rechazo, uno de los temas que habitualmente sacan es que por culpa del estallido social y por la gente que quiere cambiar la constitución, hay problemas del trabajo, se cierran empresas, hay poco trabajo, y como que tratan de ligar esas cosas desde la Central Unitaria de Trabajadores, desde la Confederación Minera, que son las organizaciones que tú representas. ¿Cuál es la mirada que tienen? ¿Por qué para los trabajadores es importante cambiar la constitución? Mira, inicialmente, o la lucha que históricamente hemos dado el movimiento de los trabajadores a través de nuestra orgánica superior como la Central Unitaria de Trabajadores, es la transformación o un nuevo código del trabajo, ¿cierto?, que nos permita tener dignidad a los trabajadores, que les permita tener derecho a huelga, que les permita tener derecho a la negociación colectiva real. Y obviamente, claro, no se puede transformar un código del trabajo con la actual constitución que tenemos, porque sabes que se necesitan los famosos aprobación de los famosos quórum calificados, ¿cierto? Y necesitamos muchos votos para poder transformar un código del trabajo. No por mayoría simple vamos a ver o vamos a decir, ¿sabes qué? Queremos la modificación del libro 1, del libro 2, del libro 3 o del libro 4 del código del trabajo. Por lo tanto, claro, estamos ante un hecho histórico de poder transformar esta situación. O sea, nosotros no podemos decir que tenemos un código del trabajo que representa los intereses de los empresarios, pero que no defiende y no representa los intereses de los trabajadores. Claro, porque obviamente en Chile 12 es mayor a 24. Y eso también necesita el Código del Trabajo. O sea, 12 pueden decir, ¿sabe qué? El Código del Trabajo no se modifica, y 24 pueden decir sí se modifica. Por eso yo creo que es la primera traba que hay que derribar, ¿cierto?, de la actual Constitución hacia la nueva Constitución, que para transformaciones profundas en términos de establecer mejores condiciones laborales para las y los trabajadores, pues obviamente se necesita mayoría simple, ¿cierto?, para poder avanzar en la necesidad que nosotros tenemos. Pero yo le digo, no se puede hacer ninguna modificación al Código del Trabajo mientras no estén los famosos 3/5 y todo lo que lleva, ¿cierto?, la actual Constitución, para poder avanzar en la transformación de una nueva
un nuevo tema laboral, de un nuevo código del trabajo que realmente nos proteja a nosotros y los trabajadores. Yo creo que ese es como el gran elemento que a lo mejor hay que explicarle a la gente, porque si bien es cierto, como lo argumenta la derecha, no por cambiar la Constitución va a haber más trabajo o van a encontrar solución a todos los problemas de la comunidad mágicamente, pero al final el objetivo de fondo que se busca o que se plantearía en la Constitución tiene que ver más con las condiciones y la dignidad del trabajador que con el hecho de contractual, digamos, con el vínculo o las posibilidades laborales reales, ¿no? Es ahí el fin, ¿no es cierto? Eso es lo que habría que explicarle a la gente. No por cambiar la Constitución garantizamos que todos tengan trabajo, pero sí se pueden poner sobre la mesa elementos que garanticen las mejores condiciones, la calidad, la dignidad y el respeto al trabajador. Mira, Mauricio, el eje central del crecimiento de la economía son los trabajadores y las trabajadoras de este país. Yo creo que no podemos perdernos de eso, que lo que generan las riquezas son los trabajadores, obviamente. Pero hoy en día, claro, la Constitución nos tiene con un código de trabajo que no ha podido ser transformado, ¿cierto?, para darle dignidad realmente a los trabajadores. Y comparto con lo que tú planteas, o sea, no digamos que en la Constitución vamos a tener más trabajo. Bueno, tenemos que avanzar también como nacionalizamos nuestros recursos naturales, ese es otro tema, pero en el fondo lo que necesitamos nosotros en una nueva Constitución y que vamos a empezar a construir a partir del 26 de octubre es realmente la garantía, el derecho, la protección al trabajo y a los trabajadores. La actual Constitución te da garantías, te da el derecho, pero no te da la protección al empleo. Por lo tanto, yo creo que esos son los temas que hay que ir llamando, ¿cierto?, a los trabajadores y trabajadoras, a todas las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, ¿cierto?, que necesitamos la transformación de garantía, de derecho y de libertad, ¿cierto?, de trabajo que lo garantice la actual Constitución, porque no tenemos los tres elementos, ¿cierto?, que necesitamos los trabajadores para poder avanzar. Y lo principal y lo primordial es que la Constitución, los trabajadores deben de ser el eje central, principal, ¿cierto?, para el desarrollo económico de este país. Sí, hay una lógica que se da en torno a la Constitución y que le hemos tocado los distintos temas, que pone siempre al mercado y el capital por sobre el ciudadano, el trabajador y el chileno en general. Está basado en eso. Un elemento adicional que me gustaría consultarte, que no nos entrega la actual Constitución y que quizá una nueva Constitución podría también poner sobre la mesa, tiene que ver con que el hecho de trabajar, de tener un vínculo laboral, de tener un sueldo, debería significar también redundar en una calidad de vida mejor. Hoy día hay muchas personas que tienen un trabajo, pero ese trabajo ni siquiera les permite tener un ingreso que los saque sobre la línea de la pobreza. Hoy día en Chile hay trabajadores que ganan tan poco que se mantienen bajo la línea de la pobreza. Ya, yo creo que la actual Constitución además no permite, ¿cierto?, a pesar de que Chile es parte, ¿cierto?, de convenciones internacionales, entre eso la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, donde hay situaciones que por igual puesto de trabajo, igual salario, pero claro, nosotros acá no tenemos reconocido estos tratados internacionales porque constitucionalmente no los permite. Un tribunal constitucional que dice no da lugar, ¿cierto?, ratificar convenios internacionales que van en desmedro de la economía del país. Y ahí yo quiero centrarme, claro, obviamente, porque en el fondo Chile es parte de la convención del Pacto de San José de Costa Rica. Chile ha sido parte de las convenciones internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Es más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que por igual puesto de trabajo, igual salario. Acá en Chile no se da esa condición. O sea, podemos tener trabajadores para un puesto de trabajo que gana mucha plata,
versus para el mismo, para otro trabajador por el mismo puesto de trabajo, pero claro, como la Constitución nos permite, o la Constitución fragmentó, ¿cierto?, el Código del Trabajo, entonces tenemos trabajadores de primera, segunda, tercera, y cuarta, quinta, a sexta, incluso hasta séptima categoría. Por lo tanto, yo creo que tenemos que avanzar por igual puesto de trabajo, igual salario, y en todo ámbito, ¿eh? Porque obviamente tenemos en el tema de la equidad de género compañeras de trabajo que son profesionales, vamos a decir que son ingenieros, pero claro, versus al ingeniero varón, hay también, marca la diferencia, ¿cierto?, de poder tener, ¿cierto?, igual remuneración. Yo creo que eso es una de las cosas que nos tiene asfixiado, condenado, ¿cierto?, la actual Constitución, de tener tan fragmentado, ¿cierto?, al mundo de las y los trabajadores, y obviamente no somos el eje central o no somos prioridad, ¿cierto? Aquí se privilegia el sistema económico de los poderes, ¿cierto?, que están produciendo en el país, en desmedro, ¿cierto?, de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso es lo que tenemos que garantizar en una nueva Constitución, por igual puesto de trabajo, igual salario. Es decir, y lo conversábamos en un debate muy profundo, y que tiene que ver que en Chile no debe existir el subcontrato. El subcontrato, ¿cierto?, margina, deja a los trabajadores, ¿cierto?, en una tal de protección que ni siquiera muchas veces le da derecho a sindicalizarse, pero hacen el mismo trabajo que hace, ¿cierto?, un trabajador de una empresa mandante, porque así nos tienen distribuidos, así nos tienen categorizados. Yo creo que la extrema pobreza de mucha gente que tiene su trabajo, pero que su sueldo es un mínimo, no vamos a avanzar mucho, ¿cierto?, en la transformación que nosotros queremos. Por lo tanto, hay que avanzar a eliminar el subcontrato, hay que avanzar por igual puesto de trabajo, igual salario, y hay que avanzar que además nuestra Constitución nos dé la garantía reales, ¿cierto?, al trabajo, a la negociación colectiva. También la Constitución sea parte de la ratificación de tantos tratados internacionales de la cual Chile es parte, pero obviamente no los ratifica porque, claro, hay un sistema económico que no quiere que los trabajadores, ¿cierto?, tengan un avance sustancial en su remuneración, en sus condiciones sociales, en sus condiciones de higiene y seguridad. Por lo tanto, hay que avanzar a eso. Eso es lo que hay que empezar a construir a partir del 26 de octubre, ¿cierto? Garantía, y soy repetitivo, garantía, derecho, ¿cierto? Igualdad, ¿cierto?, en las y los trabajadores, y que el Código del Trabajo realmente dé la protección que se necesita. Hoy en día somos un número, los trabajadores en Chile, con la actual legislación, somos un número para la empresa, no es un capital humano. Yo creo que los trabajadores deben mirarse como un capital humano, porque ni siquiera está protegida y garantizada la protección a la vida y salud de los trabajadores. Un trabajador puede estar 20 años trabajando, ¿cierto?, a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y coloco ese ejemplo, pero después de 20 años el trabajador vuelve, ¿cierto?, con enfermedades, vuelve solamente a esperar, ¿cierto?, su último día. Y no te lo garantiza la legislación actual, no te garantiza, ¿cierto?, esa protección de ese trabajador que 20 años prestó servicio, ¿cierto?, a una empresa, y después, ¿cierto?, registra una serie de enfermedades, producto de contaminación, producto de altura, producto de muchas cosas, ¿cierto?, de muchos factores que hoy en día no los garantiza, ¿cierto?, el actual Código del Trabajo, no los garantiza la actual ley de salud, ¿cierto?, que tenemos las y los trabajadores en este país. Sí, bueno, uno de los temas que le explicamos habitualmente a nuestros amigos que siguen el programa es que si bien es cierto, hay cuestiones, hay problemas, hay ciertas situaciones, derechos o vulneraciones de derechos que se provocan a partir de la falta de mejores leyes. La idea de cambiar la Constitución y de que hayan ciertas garantías y ciertos elementos base estipulados en ella es que
por ser la ley superior, digamos, ninguna otra ley la podría contradecir. Lo que esté garantizado en la Constitución, las otras leyes van a tener que ordenarse para cumplirlo. Y en ese carácter, ¿no es cierto?, otro elemento legal que todavía está al debe con los trabajadores, ya no en torno a esto como más individual en cuanto a sueldo, en cuanto a función, en cuanto a salud, tiene que ver con el sindicalismo, las leyes que rigen la organización, las posibilidades de negociar, de organizarse, la titularidad y ese tipo de cosas. ¿Qué elementos podríamos aplicar o poner, tratar de que establezca como garantía la Constitución para el sindicalismo chileno? A ver, yo creo que el plan laboral de Piñera, ¿cierto?, y que está avalado por la actual Constitución, y me refiero se implementó a los inicios de los años 80, fragmentó, ¿cierto?, el movimiento sindical. Y producto y haberle puesto tantas reglas, además de que, oye, si vayas a constituir sindicato en Chile es delito, ¿cierto?, para los empleadores, te van a perseguir, quedas en una lista negra por tener organizaciones sindicales, y eso se da hoy en día. Tenemos una tasa de sindicalización que es un 3%. Yo creo que la nueva Constitución debe tener las organizaciones sindicales. ¿Y por qué lo planteo de esta forma? Porque hoy en día en Chile, ese 12% de sindicalizado, no todos los trabajadores en este país tienen derecho a negociación colectiva. Por lo tanto, se valora, ¿cierto?, que esa unidad que demuestran los trabajadores del sector público, que una vez al año logran establecer un proceso de negociación colectiva de reajuste de sueldo y algunos otros beneficios, ¿cierto?, que van en franca mejoría, ¿cierto?, a sus condiciones laborales. Pero no está garantizada esa negociación colectiva en el sector público. Los trabajadores del sector privado, las ramas productivas del sector privado, tienen 3 tipos de negociaciones: negociación reglada, semireglada y adelantada. Yo creo que acá no, acá debe haber realmente negociación por rama, donde todo el sector de la minería tenga un tipo de negociación que nos permita ser todos iguales. O sea, sabemos que a lo mejor vamos a tener diferencias en lucas de una empresa a otra, pero que todos tengamos las mismas condiciones, ¿cierto?, de poder sentarnos a negociar condiciones reales para los y los trabajadores. Entonces, una de las cosas que debe garantizarse en la nueva Constitución es la negociación por rama. Lo que debe garantizarse en la nueva Constitución es el derecho real a huelga, porque no está el derecho real a huelga, más allá de que el 2012 los trabajadores, ¿cierto?, avanzamos ahí teníamos 25 puntos, logramos avanzar en 4, ¿cierto?, de votación, derechos mínimos, pero no está el derecho real a huelga, ¿cierto?, en este país, porque en el fondo, después de 15 días, si no hay acuerdo con la empresa, los trabajadores pueden volver a trabajar y todo un tema. Por lo tanto, yo creo que hay que garantizar también el derecho a huelga. Y lo tercero, obviamente, es el fortalecimiento a los sindicatos únicos. Yo creo que acá estamos tan fragmentados el movimiento sindical, pero no producto de porque nosotros queremos, sino que la actual legislación permite la creación de muchos sindicatos dentro de una empresa. Yo creo que hay que fortalecer la organización sindical única y que nos permita, como te lo señalé, la negociación por rama. No puede ser que casi el 80% de los trabajadores de este país no tengan derecho a un proceso de negociación colectiva. ¿Por qué? Porque están condenados o está el temor todavía de poder constituir organizaciones sindicales. Por eso se valora mucho a los sindicatos cuando se constituyen y logran negociar claramente. Pero no está garantizado el derecho a la negociación colectiva, no está garantizado el derecho a la huelga y no está garantizado tampoco que todos los trabajadores tengan derecho a procesos de negociación colectiva. Yo creo que eso es un enfoque real que tenemos que darle a la nueva Constitución. Los trabajadores como eje central, ¿cierto?, del desarrollo económico de este país, como capital humano, y también los trabajadores, realmente que la mayoría de los trabajadores, hablemos que ese 80% que no está
o no puede negociar hoy en día en la nueva constitución, y que esperemos que empiece ya a regir a partir del año 2022, tengan derecho ese 80% a establecerse en procesos de negociación colectiva, a tener derecho realmente a huelga. Hugo, para ir ya terminando estos pocos minutos que tenemos, un tema que queríamos tocar, hacerlo al final, en esta última pregunta, es el tema de las pensiones. Tienen que ver con lo laboral, ¿no es cierto? La lógica de la seguridad social, en este sentido de la previsión, apunta al derecho que le da al trabajador, después de haber entregado toda una vida de trabajo, a poder retirarse, tener una época de júbilo, supuestamente, ¿no es cierto?, con el fruto de lo que ha entregado tanto a la comunidad, a la sociedad, como a la empresa en la cual se desempeñó. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes en torno a previsión y la nueva constitución? Mira, eso son muchas las miradas que nosotros siempre hemos discutido el tema, pero claro, la nueva constitución tiene que garantizar también el derecho a la seguridad social de las y los trabajadores, a pensiones realmente dignas. Nosotros, a ver, lo primero que analizamos en algún tiempo, o sea, el sistema previsional chileno es un sistema privado, también creado por el señor José Piñera, que dijo su Mercedes-Benz, que los trabajadores no echan benzina, por eso no avanzan en pensiones dignas, pero resulta que es un sistema privado que especulan con nuestras plata, y que somos uno de los pocos países en el mundo en la cual los empleadores no aportan al sistema previsional chileno. Yo creo que acá hay que avanzar a un sistema previsional tripartito, más allá de que hay que dar diferentes miradas, diferentes posiciones, pero yo creo que la nueva constitución debe garantizar el tripartismo, ¿cierto?, en la seguridad social para los trabajadores que van o los trabajadores que ya estamos muy cerca de jubilar. Yo creo que hay que garantizarlo. No podemos entregarle la plata, ¿cierto?, a los especuladores del mercado, del sistema económico, que trabajen con nuestras plata, y obviamente el día de mañana las jubilaciones son miserables. Lo segundo, que hay que garantizar también la edad de jubilación. El tiempo nos ha dado la razón. Nosotros alguna vez discutimos que los trabajadores ya mayores hasta 60 años rinden, ¿cierto?, perfectamente en el mundo laboral. De a 60 años el trabajador tiene que someterse, ¿cierto?, a un proceso de jubilación, una jubilación realmente que sea el 100% de su sueldo que él tenía en su último empleo. Yo creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque producto de esta pandemia, todos los trabajadores mayores de 60 años ya fueron despedidos, porque son de alto riesgo, ¿cierto?, para ejercer en las empresas producto de esta pandemia. Y yo creo que también tenemos que avanzar a eso, es buscar la estructura de una nueva escala, ¿cierto?, que permita a los 60 años trabajar y los trabajadores 60 años, mayores de 60 años, someterse a la población. Pero creo que la nueva constitución debe garantizar, y soy repetitivo, el tripartismo real, de garantizar pensiones dignas para los y los trabajadores, un nuevo sistema previsional que no se especule con los tributos. Aquí donde el Estado, donde los trabajadores y donde los empleadores sean parte, ¿cierto?, de nuestro sistema previsional chileno. Hay muchas propuestas que se analizan. La Fundación SON nos ha dado hartas miradas, hartas posiciones, hartas visiones de cuál es el sistema previsional más adecuado, ¿cierto?, para los trabajadores, pero obviamente no podemos seguir, o la nueva constitución no puede seguir fomentando, ¿cierto?, que las AFP sigan especulando con nuestras plata, sigan trabajando en nuestras plata, y obviamente nos entreguen una miseria de pensión y jubilación. Yo creo que la nueva constitución debe tener realmente la protección al trabajo, la protección a la seguridad social, bueno, y muchas cosas más, pero para el mundo de los trabajadores son cosas importantes en las cuales debemos avanzar. Muchas gracias, Hugo. Ya terminando, bueno, en la última minuto, para que le dejes tu mensaje y tu saludo a todos quienes ven el programa. Bueno, yo el día 25
con mucha responsabilidad, vayamos a nuestros locales de votación, vamos por el apruebo. Hace 30 años, más de 30 años atrás nos dijeron, Chile, la alegría ya viene, esa alegría que nunca llegó. Y no llegó, ¿por qué? Porque tuvimos una constitución que los gobiernos de transición no fueron capaces de hacer la transformación profunda, ¿cierto?, en la nueva constitución. Es más, el señor Ricardo Lagos le puso mucho más adorno, ¿cierto?, a esta constitución impuesta por dictadura. Y yo creo que la alegría para los trabajadores y trabajadoras va a llegar a partir del 25 de octubre, cuando concurramos, ¿cierto?, por el apruebo, por la convención constitucional, y obviamente ahí comienza el trabajo fuerte, el trabajo real de la construcción de un nuevo Chile. Nos dicen, claro, vamos a tener hoja en blanco, sí, pues tenemos hoja en blanco porque necesitamos plasmar en esa hoja en blanco la real necesidad que tenemos el pueblo, que tiene el pueblo de Chile, la real necesidad que tenemos las y los trabajadores, y obviamente tiene que quedar garantizado y plasmado en esa constitución. Unidad de acción es la que necesitamos, porque obviamente no termina el día 25, el día 25 comienza el trabajo, ¿cierto?, porque el poder económico va a querer a partir del 26 echar por todos los medios posibles, ¿cierto?, abajo la redacción de una nueva constitución que esperamos estar aprobando, ¿cierto?, a finales de 2021, a principios de 2022. Así que bueno, con mucha responsabilidad, apruebo convención constitucional, es el llamado que le hago, ¿cierto?, a cada uno de los habitantes de esta provincia del Huasco, de esta región de Atacama, y a seguir avanzando a la unidad que tanto se requiere el pueblo, porque si estamos en esta situación de aprobar o de avanzar a una nueva carta de navegación para este país, es producto también de esos jóvenes que el día 18 de octubre nos hicieron despertar, ¿cierto?, y decir que realmente el verdadero cáncer que tenía este país es la constitución impuesta por la dictadura militar. Muchas gracias, Hugo, por haber aceptado la invitación, y seguramente nos volveremos a encontrar en algún otro espacio. Hasta luego. Gracias, Mauricio, que tengas buen día. Bien, amigas y amigos, continuamos con este enfoque constituyente. Este programa organizado por el Comando Chile Digno, sin duda que hay que reforzar la votación para este 25 de octubre por el apruebo y convención constituyente. Vimos recién el tema laboral junto con Hugo Páez. Ahora tenemos otra especial invitada. Ella es Natalia Cortés, destacada dirigente también, que tiene una mirada desde el servicio público. Así que para ello la entrevista de nuestro amigo José Campos. Bienvenidos, amigos de Enfoque Digital. Estamos en un programa nuevamente de Enfoque Constituyente. Soy José Campos Vélez. Vamos a hablar esta semana de AFP, como lo habrán presentado ya nuestros amigos Mauricio Rubio o Roberto Córdoba. Estamos con una invitada que nos va a hablar acerca de nuestro antiguo sistema de previsión social, y así se llama la institución donde ella trabaja, el Instituto de Previsión Social. Estamos con Natalia Cortés. Ella nos va a contar un poquitito acerca de cómo funcionaba este sistema y también cuál es más o menos la opinión de los funcionarios públicos que operan y cómo se maneja y se ha manejado actualmente, porque sigue funcionando este sistema. Natalia, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Natalia, cuéntanos de inmediato, para introducirnos en el tema, ¿qué hace el IPS hoy en día? El IPS, lo recordamos, es un instituto que ya tiene una tradición, viene de antes de cuando existía el seguro obrero, en fin, ha evolucionado, se ha transformado. Hoy en día nos encontramos con un servicio que se llama Instituto de Previsión Social. ¿Qué hace el Instituto de Previsión Social hoy en día? Actualmente vemos convenios de distintas instituciones, con la red Chile Atiende. Vemos parte de los convenios que se hacen con las distintas instituciones, y eso se le llama Chile Atiende. Chile Atiende es un buscador, prácticamente orientador a las personas para que puedan hacer sus trámites en las distintas instituciones. ¿Cómo se relacionan ustedes con el tema de las pensiones? ¿Ustedes todavía pagan pensiones de las que son llamadas antiguos sistemas de pensiones? Gracias. Nosotros todavía tenemos trabajadores activos, cotizando. José Lillo le había preparado una presentación. Me gustaría compartirla con ustedes.
Por favor, adelante. Ya. No sé si lo logré ver. Entonces, hablarle un poquito del sistema antiguo, que era un sistema de Ahí viene, la podemos apreciar perfectamente, está en pantalla. claro, un sistema de reparto donde los pensionados los que trabajaban, los activos, financiaban a los pasivos. ¿Ya? Las más comunes son el ex seguro social y EMPAR. Generalmente se le pedían 10 años de cotizaciones solamente a las mujeres. En esos tiempos, cuando se pensionaban, y hasta actualmente trabajaban 10 años y ya se podían pensionar con una pensión que es para toda la vida. Y las rentas generalmente eran de los 5 últimos años cotizados, y en algunas cajas eran los 3 últimos años. Acá podemos ver esta información, la saqué de la Superintendencia de Pensiones, donde hasta junio de 2020 hay 24.111 trabajadores activos cotizando. Si usted puede ver, hay 7.700 hombres en el seguro social, aún trabajando. Entonces todavía estas personas son las que en los años 80 no se cambiaron al sistema de AFP y siguen con el antiguo sistema de previsión, ¿no es cierto? Claro, así es, que fueron inteligentes en no cambiarse a las AFP. Ahora pasamos como de lleno prácticamente a hablar qué es el sistema de capitalización individual. Entonces podríamos decir que es algo obligatorio, es un ahorro forzoso, que cada afiliado tiene una cuenta donde se depositan sus cotizaciones previsionales, las cuales son invertidas por la AFP para obtener rentabilidad. Y ahí nos detenemos en ver la rentabilidad solamente de este primer semestre. El fondo B fueron negativas, y la rentabilidad de un tiempo a esta parte ha venido a la baja, como se ha podido apreciar. Pero sí, bueno, vamos a ver las utilidades que tiene la AFP. Creo que esta cifra a mí me da vergüenza mencionarla, dolor. Efectivamente, 1.000 millones diarios son las utilidades que tienen las AFP. Contarte también un poquito acá, estos datos lo publicó la Fundación Sol, pero es sacado de la Superintendencia de Pensiones. Las personas pueden revisar y les va a aparecer la misma información. En junio de este año, las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años en la AFP tuvieron una pensión de 262.000 pesos. Un poquito más los hombres, 274.000 pesos. Sumados estos dos no alcanza a ser un sueldo mínimo. Si todavía son 272.894 pesos, es el más o menos el promedio de una persona que cotizó casi toda su vida, 30-35 años. Impresionante. Si vemos las utilidades versus la rentabilidad, y las pensiones de veras que son muy bajitas. Entonces, podemos... En el último semestre, por cada día, el sistema completo de las AFP ha ganado 1.000 millones de pesos diarios. Claro, sí. Ahora, podríamos decir entonces que al menos se ha hecho un cálculo que para obtener una pensión de 545.000 pesos, la persona necesita ahorrar 86 millones. No sé, yo creo que arriba de 500.000 pesos tendría que ser el sueldo para poder llegar a tener 86 millones de aquí a que no te jubiles. Lo veo muy difícil. Un dato, para tener 86 millones se necesitan 179.000 pesos, es decir, 1.800.000 pesos de renta. Así es, 1.800.000. Entonces podríamos decir que este sistema ya es un fracaso. Entonces, esa foto y esa imagen que hemos visto innumerables veces en el Mercurio respecto de que el año 2020 los jubilados se iban a jubilar, valga la redundancia, con el mismo sueldo, es una estafa. Definitivamente eso no
se cumplió ni se va a cumplir tampoco. Acá estábamos entonces que el 50% más o menos de las pensiones autofinanciadas por vejez, las personas cotizaron entre 30 y 35 años y son menores a 300.000 pesos. ¿Ya? Y a las personas que tienen una pensión menor a la mínima del sistema de AFP, el Estado aporta un complemento y este se llama APS, que es del pilar solidario, aporte previsional solidario. Y obviamente que las personas igual tienen que cumplir con algunos requisitos, pertenecer al 60% más vulnerable, para poder obtener este aumento. Entonces, igual el Estado acá está aportándole a las personas parte para ayudarlas con sus pensiones, porque ha sido la reforma previsional se hizo para eso, para poder modificar y ayudar a las personas, porque ya está viendo que las pensiones eran muy bajas. ¿Qué más? Podríamos decir que hasta el año 2018, de los 34 países que privatizaron el sistema de pensiones, ya 18 países han venido reformando de manera total o parcial, y esto lo informa la OIT y recomienda que se puedan hacer la reversión del sistema de pensiones, y aquellas que privatizaron puedan ir cambiando el sistema a un sistema solidario, por decirlo así. Esa información la pueden encontrar en este link, por eso en www.anef.cl, lo pincháis porque lo pueden buscar, o bien directamente googlear y dice reversión del sistema de pensiones. Lo bueno y lo correcto es que es un dato empírico, es un dato real. No se necesita ser un gran experto en matemáticas para poder analizarlo. No, para nada. Es por eso que las personas, nosotros tenemos que informarnos, estar atentos a lo que está pasando. Creo que es muy importante. Aquí un datito importante que le podríamos decir es que a las personas que a veces dicen, ¿puedo volver al sistema antiguo? Nosotros tenemos una base de datos donde digitamos el root de la persona y ahí podemos ver si pueden o no volver al sistema antiguo, pero obviamente tienen que cumplir con ciertos requisitos. Es no haberse pensionado y tener cotizaciones al 1 de julio del año 1979, antes del traspaso del traspaso a un FP, ¿cierto? Y que al mismo tiempo tenga a lo menos 60 años, o sea, 60 cotizaciones anteriores a 1979. Bueno, esta es una muy buena información. Lo que estamos contándole aquí a las personas que nos están viendo es que, a pesar de tener el sistema de AFP vigente hoy en día, hay ciudadanos chilenos que pueden volver al sistema antiguo, y eso creo que es muy valorable. Así es. Pueden volver siempre y cuando cumplan los requisitos, que son, efectivamente, las personas pagan, ellos saben, las personas saben, van, nosotros revisamos el sistema y ellos hacen su trámite en la AFP. Después obviamente tienen que pagar un porcentaje, porque si bien es cierto, el sistema antiguo era un poquito más alto, más caro, por decirlo así, más caro, pero obviamente que son pensiones para toda la vida y no hasta que se le acaben los fondos, como en este caso los ahorros propios. Natalia, una consulta. Nosotros conocemos las historias que han salido en televisión respecto de las personas que se han jubilado, y la verdad que lo que reciben de jubilación es insignificante en comparación a sus últimos sueldos. Conocemos la realidad de nuestros familiares también, que nos relatan, por lo menos a manera personal, de que sus jubilaciones son muy bajas. Ustedes que están ahí y que viven esto día a día, ¿cuál es la diferencia o el porcentaje de diferencia que hay entre la jubilación de la AFP y la del IPS? Es un 50% más. Y a veces, sí, más o menos. Están pensando un pensionado de hace un día, 2 días, de Empar, una remuneración creo que de 1.200.000. Era un chofer, sacó una pensión de 1 millón aproximadamente. Es una diferencia incluso mayor, sí, mucho más que un 50%. Entonces, más del 50%.
claro, sí. Siendo bien respetuoso de todo lo que pasa hoy en día, las personas que se pensionan y que van a jubilarse a través del IPS y que tienen sus pensiones por sobre el $1.000.000, cerca de los 800.000 pesos, ¿son personas que fueron profesionales, ganaron mucho dinero o son personas comunes y corrientes? Trabajadores, personas comunes y corrientes que en los últimos años, estamos hablando por ejemplo de personas que en los últimos años trabajaron de chofer, ganaban $1.000.000 y como se le toma la renta los 5 últimos años cotizados, esa va a ser su pensión. Por lo tanto, para mí son personas comunes y corrientes como todos nosotros. Así que eso es brutal, las comparaciones. Las comparaciones son muy muy fuertes. Desde los 80 que estamos con el sistema de AFP y nos habíamos habituado a escuchar eso de que las pensiones son muy muy bajas. Estaba prácticamente aceptado socialmente. Es como aceptar, pero bueno, no creo que esté tan acostumbrado porque estos movimientos no más AFP ya venían hace tiempo reclamando. Vemos los pensionados de los abuelitos que pedían, estos profesores que pedían el bono, se me olvidó el nombre, incentivo al retiro, señor. Era un bono que se les debe a ellos y ellos venían. Habían distintas organizaciones que ya venían marcando que había desigualdad en este país. Una desigualdad que viene de forma histórica en nuestro país y que, por cierto, se acrecienta en la época de los 80. Natalia, tú que trabajas en el servicio público, como funcionaria pública y representando un poquito a tus compañeros de trabajo, ¿cómo ven ustedes este proceso de cambio de constitución a la interna? ¿Cómo se desarrolla eso a nivel de funcionarios públicos? Bueno, nosotros lo miramos con esperanza, porque si bien es cierto, somos funcionarios públicos, pero estamos insertos en esta sociedad donde los problemas de las personas son los mismos problemas que tenemos todos. Nosotros pedimos y esperamos que esto cambie también en el sistema de tener un trabajo digno. Si bien nosotros somos funcionarios públicos, las personas creen que estamos ahí como privilegiados y no están así. La mayoría de los funcionarios públicos de la región, al menos yo hablo de mi institución en la cual trabajo, no somos plantas, somos contratas. Claro, a contrata. Se nos vence el 31 de diciembre de todos los años nuestro contrato. El proceso final, por ejemplo, llegas al mes de diciembre, al mes de noviembre. ¿Cuándo sabes que te renuevan el contrato, por así decirlo, y vas a tener la oportunidad de seguir trabajando? El último día de noviembre. Tienen plazo para avisarnos si seguimos o no. Entonces, todos los años es esa angustia, ese miedo de pensar seguimos o no, porque va a depender de los gobiernos de turno, del jefe de sucursal o director regional propiamente tal. Es muy bueno aclarar esto, los jefes, tanto jefatura como local como regional, son de exclusiva confianza del presidente de la República. Eso efectivamente son de cargos de confianza de los gobiernos. Si un trabajador es representante de algún movimiento político o tiene un pensamiento político contrario, ¿se puede ver expuesto a una desvinculación por ese simple hecho? Sí, efectivamente. Es complicado estas cosas, sí. Claro, y si no despiden, hay que hacer una diferencia. Los trabajadores con el Código del Trabajo le pueden pagar hasta sus 11 años de servicio. A nosotros solamente el sueldo y las vacaciones. Muchas gracias. Si es que las gracias. Bueno, entonces todo lo que estamos ahí en el fondo es porque nos gusta el servicio público y es por vocaciones que estamos trabajando para y por las personas. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en servicio público, Natalia? 11 años. Trabajo 11 años. Debo decir que enamoré del servicio público, no me iría. Yo me jubilo en el servicio público, pero con un sistema diferente y tengo la esperanza de que pueda cambiar. Natalia, en un minuto hemos visto publicidad. Aprovechando tu asistencia a este programa, ¿nos podrías contar de qué se trata esta publicidad y estos mensajes que vemos en internet y en distintas redes sociales respecto a no separar el IPS?
¿nos podrías contar un poquito más de qué se trata esto? Esto viene del primer gobierno de Sebastián Piñera, donde él, con una idea extranjera de Canadá, quiere implementar acá en Chile el sistema de Canada Service, que es un sistema donde se ven todos los trámites de todas las instituciones. O sea, la idea de él es que el usuario llegue a una oficina y pueda hacer todos los trámites ahí. Lo cual yo lo veo bueno por una parte, pero con la dotación que nosotros tenemos, lo veo inviable. Somos 2.600 funcionarios a nivel país. En Canadá son 5 turnos rotativos. Lo veo como inviable. Hay que tener 5 veces más dotación para poder cumplir con estos estándares. Claro, pero aún así se ha ido instalando. Nosotros vemos de FONASA, por ejemplo, hacemos la venta de bonos, del CENSE, los reclamos de Servio, algunas postulaciones, CERNAP, mencioné CENSE, JUNAEP, y otras instituciones en este momento que no me acuerdo. Suceso, apelaciones a la licencia médica. Hacemos muchos trámites, pero específicos de cada institución. Te digo que de verdad que es muy complejo para todos nosotros funcionarios, porque tenemos que estar porque cada institución tiene su página, claves distintas, entonces tenemos como archivadores para poder acordarnos, esto es así, esto es con esta clave. Es muy difícil. Y este año, el año 2018, el gobierno nuevamente intenta legislar para darle ya institucionalidad a la red Chile Atiende. Y eso quiere decir que el IPS queda reducido o minimizado en 2 oficinas de nivel central en Santiago. Y la pelea nuestra es porque ¿qué institución podría llevar un nuevo sistema de previsión? Somos nosotros, el IPS, que tiene gente especializada, calculistas, personas que llevan años en la institución calculando pensiones. Entonces, ¿quiénes serían los funcionarios o la institución? Es el IPS. Por eso ha sido nuestra pelea principalmente. Y además que sabemos que al legislar la idea de tener una propia institucionalidad Chile Atiende, se van a ir reduciendo los funcionarios públicos, como también las oficinas. Así es. De las otras instituciones, como por decirlo, pues nosotros podemos hacer FOSI, cierran FOSI. Podemos ver la tarjeta JUNAEP y todos los trámites podrían cerrar JUNAEP, y así sucesivamente. Entonces nosotros queremos más estados, no que se vaya reduciendo. Natalia, hemos llegado ya al final de esta entrevista. Te doy las gracias por habernos enseñado tanto, haber compartido con nosotros estos minutos valiosos de tu tiempo, sin antes pedirte y abrir los micrófonos para que nos des un mensaje. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la reflexión que nos tiene para entregar ahora Natalia Cortés en víspera de este proceso constituyente y del 25 de octubre? Natalia. Mi mensaje es que confiamos, que esta vez tengamos la confianza en decir que vamos a cambiar, que podemos cambiarlo, porque todas las cosas injustas que vemos nosotros se puede cambiar en base a qué, aprobando una nueva constitución. Entonces tenemos que aprobar convención constitucional. Es de la única forma, no veo de otra manera. Ya pues, Natalia, aprovechando que estás acá, muchas gracias, un cariñoso saludo a todos los funcionarios del IPS de nuestra parte, de Enfoque Constituyente y del Comando Apruebo Chile Digno, bueno, y todos quienes aquí ellos van a ir a aprobar un cambio de constitución el próximo 25 de octubre y para construir esta nueva constitución a través de una convención constitucional. Te doy las gracias nuevamente por haber compartido con nosotros estos valiosos minutos. Bien, esa fue la entrevista de nuestra amiga Natalia Cortés. De esta manera ya estamos llegando al final de este nuevo programa Enfoque Constituyente organizado por el Comando Chile Digno, donde toda esta semana hemos estado trabajando junto a ustedes, ¿cierto? Informándole, contándole de qué se trata este nuevo proceso, que sin duda va a generar cambios muy positivos para nuestro país. Reforzar una vez más que este 25 de octubre no te quedes en casa.
tienes que salir a votar. Tienes que salir a votar. Es reafirmar el compromiso de todos los chilenos y chilenas, ¿cierto? Por generar y cambiar una nueva, construir desde cero una nueva constitución para todos y todas. Este movimiento social, ¿cierto? Que se viene desarrollando desde octubre del año pasado, ahora un poco mermado producto de la pandemia, sin duda no ha bajado los brazos. Vamos a seguir luchando. Este comando ha mantenido esta lucha durante todo este tiempo y por supuesto que a través de estos programas como Enfoque Constituyente y otros programas radiales también que hemos estado trabajando durante todo este proceso. Una vez más quiero agradecerle la oportunidad de estar y compartir junto a ustedes estas nuevas propuestas que sin duda van a cambiar y generar un cambio histórico para nuestro país. Así que nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Enfoque Constituyente organizado por el Comando Chile Digno. Conocí el valor del silencio y es por eso que hoy sé que no siempre uno debe callarse. Pocos dicen que no, otros dicen no sé. Ellos saben qué hacer, unos no saben bien. Alguien preguntó dónde, otro preguntó cómo. Y yo, si voy yo apruebo, claro que apruebo. Obvio que apruebo, con todo apruebo. Si voy yo apruebo, claro que apruebo.